en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos
Sígueme bendiciendo. Mi nombre es Freddy Portillo, anciano de la Iglesia Cristiana Filadelfia en Maracaibo, Venezuela. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro tradicional ya culto virtual de edificación y oración. En esta oportunidad, iniciando el mes de junio con una nueva temática. Ahora la nueva temática es el dunamis de Dios, por lo cual todas y cada una de las ministraciones, predicaciones y enseñanzas que usted va a encontrar tanto en este canal de YouTube y en las redes sociales, como si asiste personalmente a nuestra iglesia, estarán enfiladas a desarrollar este tema. Por eso en esta oportunidad traigo para ustedes un mensaje titulado El arsenal más poderoso. El arsenal más poderoso. Y esta palabra, esta reflexión que vamos a tener en esta noche, está ubicada en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, en un texto muy conocido, en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se cuenta que en el siglo pasado, el pastor y evangelista George Whitefield estaba predicando en la localidad de Exeter, Inglaterra. Y un hombre estaba allí presente y había asistido a la reunión solamente con la intención de agredir físicamente al evangelista. Se había guardado unas piedras en su bolsillo para que cuando el hombre comenzara a predicar, en el momento oportuno, él le iba a lanzar la primera piedra. Y de esa manera iba a sabotear la reunión, y lo que venía era con la intención de echar a perder todo. El hombre esperó, el predicador comenzó entonces a orar, y el hombre empuñó una piedra allí en su bolsillo. Y luego el predicador lanzó el texto donde estaba basada su predicación, y en ese momento, cuando él comenzó a hablar, hubo una frase que penetró en el corazón de aquel hombre, y aquel hombre soltó aquella piedra. Al finalizar el mensaje, el hombre recibió a Cristo como su Salvador y Señor personal, y se acercó al predicador y le dijo: pastor, tengo que confesarle que hoy vine con la intención de quebrarle, de partirle la cabeza con una piedra. Sin embargo, cuando usted comenzó a leer la Escritura y cuando usted inició su mensaje, usted dijo una frase que penetró en mi corazón y que el Espíritu Santo utilizó para quebrantarme a mí. Millones y millones de anécdotas como estas nosotros pudiéramos enumerar de los efectos que produce el mensaje del Evangelio de Salvación. Estoy totalmente persuadido que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esta frase, en esta declaración. El Evangelio es el dunamis, es el poder de Dios para la humanidad y es el único medio dispuesto por Dios para transformarla. Lo repito, el Evangelio es el dunamis de Dios, el poder de Dios para la humanidad y es el único medio dispuesto por Dios para transformarla. En estos dos primeros versículos que nosotros leímos brevemente, nosotros podemos encontrar la tesis de toda la epístola de los Romanos. Allí en estos dos versículos se expresan en forma concisa lo que Dios ha hecho para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, representan un resumen, un condensado de lo que era la teología paulina como un todo. Cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, ya en el año 56, ya él había metabolizado suficientemente todo el Antiguo Testamento, y ahora, luego de ver y estudiar y recibir revelación de Dios sobre aquello que era sombra y que se hizo claridad ahora en esta época inaugurada por Jesús, él entendió cuál era la potencialidad y el alcance del Evangelio. En estos dos versículos nosotros encontramos entonces tres características fundamentales que nos demuestran por qué el Evangelio es el poder de Dios y por qué es el mensaje más poderoso dado para toda la humanidad. Y la primera característica es que el Evangelio otorga dignidad y satisfacción. El Evangelio otorga dignidad y satisfacción. Dice ahí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio.
Evangelio. Etimológicamente en el griego evangelio es evangelion y viene de dos palabras, tiene dos raíces. Evangelion, que significa bueno, que viene la palabra eulogio o elogio, bueno, y la palabra agelo, que significa mensaje. Es decir, etimológicamente evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Este mensaje otorga dignidad y satisfacción porque es un mensaje de importancia suprema y trascendental. Y Pablo lo había entendido así. Él había entendido, luego de metabolizar, de madurar teológica y doctrinalmente, que el evangelio era de importancia suprema y trascendente. Veamos por qué. La palabra evangelio, vamos a ver brevemente la evolución de la palabra evangelio. En el griego más antiguo, evangelio significaba la recompensa que se le daba a un mensajero que trajera buenas noticias. Luego, en un evangelio más clásico, más elaborado, la palabra evangelio significó los sacrificios hechos a los dioses por haber recibido una buena noticia. Y luego, ya en el griego más tardío, evangelio significó definitivamente buenas noticias, buenas nuevas. En la traducción Septuaginta, que era la traducción hecha por los judíos del Antiguo Testamento al griego, nosotros encontramos la palabra evangelio en 1 de Samuel 31:9, donde se habla de buenas nuevas de victoria. Incluso la palabra evangelisestai, que es un verbo originado de la palabra evangelio, significa el esclavo que trae la noticia de la victoria de un gran general. Eso es lo que significa evangelisestai, es decir, evangelizar. Evangelizar era cuando un esclavo traía buenas noticias sobre las victorias de un general que estaba defendiendo una ciudad. Esto como para ilustrar etimológicamente la palabra. Esta palabra, la palabra evangelio, aparece 72 veces en el Nuevo Testamento. Y 54 veces las menciona Pablo a lo largo de sus 13 cartas. Y tiene múltiples denominaciones. Todo lo que les voy a leer ahorita, las distintas denominaciones que les voy a leer, tienen su respaldo de versículos allí en el Nuevo Testamento, pero por razones de tiempo no los podemos ahondar. Solamente explicaré brevemente las primeras dos. Pero evangelio también se denomina como evangelio de Dios, evangelio de Jesucristo, evangelio de la gloria de Cristo, evangelio de la gracia de Dios, evangelio de la paz, evangelio del reino. Que esta palabra, este término, evangelio del reino, es el que sale por primera vez en el evangelio. Está en Mateo 4:23. Evangelio de salud, misterio del evangelio, el misterio de Jesucristo, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la palabra de la cruz, la palabra de fe, la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de reconciliación, palabra del reino, palabra de salud, palabra de verdad, palabra de vida, la ley perfecta de la libertad, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia de Dios, el ministerio de justicia, la revelación del misterio de Jesucristo, la verdad que es según piedad y la doctrina conforme a la piedad. Todas estas son denominaciones para la palabra evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver nada más las primeras dos, evangelio de Dios y evangelio de Jesucristo, para que veamos cómo era que Pablo entendía este mensaje. La palabra evangelio de Dios, por ejemplo, nosotros la encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:2. El mismo Pablo lo dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué significa evangelio de Dios? Es decir, evangelio de Dios son las buenas noticias de Dios porque revelan un Dios que los hombres nunca hubieran soñado conocer. Revela a un Dios que trae buenas noticias. Son las buenas noticias dadas por el mismo Dios, porque Dios está detrás de la salvación. Algunos predicadores muestran a un Dios iracundo, un Dios con ansias de venganza para hacer sentir el peso de su santidad, que no tolera el pecado. Ciertamente Dios no tolera el pecado, pero Él ama al pecador. Es una incongruencia pensar en un Dios iracundo, en un Dios colérico, y ver entonces a un Jesús amable, dulce y compasivo. Es una contraposición que no tiene lógica. Suponer que de pronto también que Jesús
logró hacer cambiar la actitud de Dios hacia los hombres, es un desatino total. Jesús lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio de Dios son las buenas nuevas dadas por el propio Dios para que el hombre sepa que Él lo está buscando. A su nombre, gloria. En segundo lugar, cuando se habla de evangelio de Cristo, encontramos varias porciones. En el mismo evangelio de Marcos, capítulo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el propio apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:14, dice, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Jesucristo. Cuando se habla de evangelio de Jesucristo, estas son las buenas noticias de Jesucristo en dos sentidos. En primer lugar, porque Jesús las trajo a los hombres. Sin Él, nunca los hombres hubieran conocido cuál era el plan definitivo, acabado y perfecto de Dios. Y en segundo lugar, Jesús mismo era el evangelio encarnado entre los hombres que lo llegaron a conocer. Él no solo les dijo cómo era Dios, sino que también mostró al Padre. En una oportunidad Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y el mismo Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con todos ustedes y no me has conocido, Felipe. El evangelio, un mensaje poderoso. En una oportunidad un misionero contó que mientras él ministraba en Asia, un indio era hostil al evangelio, pero un día ese indio se convirtió. Y ese muchacho comenzó a leer la Biblia, y mientras estaba leyendo las Escrituras, se encontró con una porción que tocó fuertemente su alma, que tocó fuertemente su corazón. Y no soportándolo más, puso el dedo en el versículo y salió a la calle y le iba gritando a todo el mundo, ¡epa! ¿Tú sabías de esto? ¿Tú sabes que Dios tiene esta voluntad, este plan para ti? Amados hermanos, nosotros, todos y cada uno de quienes hemos sido impactados por esta palabra, no nos podemos guardar las verdades que están para nosotros allí, sino que tenemos que convertirnos en un misionero. El evangelio es algo que quien lo conoce debe proclamarlo a otro. En Gálatas 2:2 dice, pero yo subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí Pablo está dando más o menos como que una exposición en Gálatas, una exposición de cuáles fueron sus primeros pasos de cuando él se convirtió en el evangelio. Y después que pasaron algunos años y él metabolizó toda la información del Antiguo Testamento y la contrastó con lo que Jesús hizo, entonces él generó su propia doctrina. Dios le dio a él revelación de cómo era que él tenía que predicar entre los gentiles. Y eso fue lo que le predicó. Y eso es lo que le está diciendo acá. Amados, alguien que no haya recibido revelación de las buenas nuevas, evidentemente no va a compartir las palabras. Pero cuando la palabra de Dios, el evangelio de Dios, golpea como un martillo que quebranta la roca el corazón, indiscutiblemente, no podemos menos que hablar de las bendiciones de aquel que nos ama. Además de esto, nosotros vemos aquí la actitud de Pablo frente al evangelio. No solamente lo conoce como el evangelio de Dios, como el evangelio de Cristo, la buena nueva, el plan de Dios acabado de Dios, sino que también él tiene una actitud frente al evangelio. Aquí, en esta frase, no me avergüenzo del evangelio, encontramos la figura literaria de la atenuación. La atenuación es una especie de juxtaposición donde la atención se centra no en la pequeñez de la cosa disminuida, sino en la grandeza de aquello con lo que es puesta en contraste. Me explico. Aquí está hablando de la vergüenza. No me avergüenzo del evangelio. Allá hay una atenuación. ¿Por qué? Porque precisamente él lo que quiere dar a entender es que él no siente bochorno, el más mínimo bochorno. Él no lo siente, no siente que está haciendo el ridículo. Pablo no siente que está cayendo en desgracia porque predique el evangelio. Al contrario, lejos de sentirse avergonzado, en lo que se siente es complacido. Él se siente gozoso, se siente santamente orgulloso de predicar el evangelio. Pablo pondera o sincera la situación que le toca afrontar. Pablo sabe que los ojos de odio o de indiferencia están sobre él.
el odio de los maestros judaizantes, el odio de quienes saboteaban sus enseñanzas, pero también los ojos de aquellos que lo recibían con receptividad, de aquellos que lo recibían con expectativa positiva, estaban también sobre él. Y para ellos él iba a predicar. Él sabía que la predicación del evangelio lo identificaba con un Jesús rechazado por los judíos, con un Jesús negado o ignorado por la cultura griega y con un Jesús que fue crucificado por la ley romana. Pero él no se avergonzaba, porque él sabía la capacidad, la potencia y el alcance del evangelio, que desataba el evangelio cuando él abría la boca y él proclamaba. Sucedían milagros, liberaciones, prodigios. Recibía discernimiento de espíritus. Allá en Filipos encontró una muchacha con espíritu de adivinación y él allí en el acto vino y la liberó de ese flagelo. Y bueno, después se causó por allí también un desastre de quienes estaban detrás de ese negocio. Pero lo que quiero magnificar y dar a entender es que Pablo conocía perfectamente el efecto poderosísimo de predicar la palabra. Él, al decir no me avergüenzo, Pablo lo que estaba era haciendo una declaración real. Él lo que estaba diciendo era que él se jactaba de predicar un mensaje que tenía tanto poder de arrollar y de cambiar y de transformar las vidas. Aquí Pablo está diciendo, en medio del fragor de la lucha, si el Señor Jesús está conmigo, yo voy a ir con él al frente. No importa si otros se devuelven, yo voy a estar al lado de mi Señor, al lado de mi Maestro, en el frente de batalla. Mejor dicho, en un sentido positivo, Pablo lo que estaba diciendo es, yo estoy orgulloso del Evangelio. Yo estoy satisfecho con el Evangelio. No cabe en mí el menor atisbo de vergüenza. Porque el Evangelio no es un descubrimiento humano. Pablo no lo descubrió porque hizo un esfuerzo intelectual. Él lo descubrió porque le fue revelado por Dios. Es tal y como Jesús mismo lo mostró. Ningún hombre, ningún filósofo, ningún académico, ningún intelectual pudo haberlo descubierto por un proceso de elucubración o por un ejercicio intelectual o mental. No, el hombre no descubre a Dios. Dios se revela a los hombres por medio de este mensaje del Evangelio. En Gálatas 1, 11 y 12 el mismo Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él sabía la calidad de lo que él estaba promoviendo. Él sabía la veracidad del mensaje que estaba promoviendo porque el mismo Señor Jesús se lo reveló a él. Pablo confía tanto en su mensaje que él puede predicarlo aún ante los opositores, aún ante sus detractores, aún ante todos aquellos que le hacían la guerra y hacerlo osadamente, sin temor de arrepentirse. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Según los estándares devaluados de este mundo, el acto de seguir a Jesús, el acto sería como que un acto de debilidad. Por eso es que Pablo decía que ni mi palabra ni mi predicación son de humana sabiduría, sino son demostración de espíritu y poder. Según los estándares de este mundo, es un acto de pobreza intelectual creer en Cristo. El mundo no le da mayor valor a aquella cruz ensangrentada. Incluso Pablo estaba persuadido de que por medio de Cristo, por medio de aquella palabra que era locura para los que se pierden, sin embargo, era poder de salvación para muchos. Quizá nuestra falta de valentía y coraje en muchas oportunidades por el Evangelio se deba a que no conocemos el alcance y el poder de este mensaje. El Evangelio se origina de Dios, se origina en el corazón de Dios mismo. Por eso vivir el Evangelio, vivirlo y conocerlo, nos tomará más de una vida. Amados, el Evangelio es el dunamis de Dios para la humanidad y es el único medio que ha dispuesto Dios para transformarla. Vimos entonces ya la primera característica, por la cual el Evangelio es el dunamis de Dios, porque otorga dignidad y otorga satisfacción, no otorga vergüenza. Pero la segunda característica es que el Evangelio concentra el poder de Dios. Allí en el capítulo 1, versículo 16 que leímos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Es decir, el Evangelio manifiesta la capacidad efectiva y creativa de Dios. En el original, esta frase, el Evangelio porque es poder de Dios, en realidad aparece como porque es el poder de Dios, lleva el artículo determinado. No es que es un poder, es el poder de Dios. Por todos es conocido que la palabra dunamis significa fuerza. Es fuerza en el original, es fuerza literal o figurativamente hablando. Es poder milagroso, fuerza eficaz, fuerza impetuosa, es maravilla, es milagro, es capacidad potencial, es potestad. Según el diccionario Vine significa es potencia con señales, es poder en acción. Y lo encontramos allí en Romanos 1:16. Y también en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, es dunamis de Dios. Es un poder eficaz. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios lo respalda con señales, milagros y prodigios. Pablo no dice que el Evangelio contiene poder de Dios, sino que es el poder de Dios. Él lo puntualiza muy firmemente. Es el poder de Dios para salvación. Su proclamación no es mera transmisión de palabras, no es mera transmisión de información como un comercial en televisión. Es sencillamente un mensaje que cuando se entrega, activa y pone en operación el poder divino, el poder de Dios. El Evangelio, si lo vamos a ilustrar, es como una poderosa grúa espiritual capaz de levantar al hombre de su posición caída y colocarlo encima de sí mismo, de encima de sus propias circunstancias decadentes, y luego colocarlo, hacerlo aterrizar en los brazos del Señor, en los brazos de Jesús. Y es al mismo tiempo el Evangelio que transforma al hombre en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 nos lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Y ese milagro se logra solamente a través del sacrificio redentor de Cristo, llevándole de su pecado, lavándole de su pecado y de ruina y poniéndole en la santidad y en la gloria. ¿Qué aplicación pudiéramos entender nosotros de esto, del Evangelio como poder transformador de Dios? En 1989, cuando desapareció la Unión Soviética y cayó la cortina de hierro, la única pregunta que se hacía el mundo occidental era, ¿y ahora quién tiene el poder del arsenal nuclear de la Rusia postcomunista? Hoy en día, eso fue en el año 89, hoy en día también el mundo occidental vive con cierta tensión frente a Kim Jong-un, quien es presidente de Norcorea, un joven dictador de 38 años que ha amenazado en varias oportunidades con lanzar su arsenal nuclear sobre Corea del Sur o sobre Japón y convertir esa zona del mar de Indochina en un polvorín. Sin embargo, hoy nosotros también nos podemos hacer la misma pregunta. Cuando hay tantas filosofías y cuando hay tantas corrientes teológicas, podemos preguntarnos, ¿y quién tiene el poder de la salvación? La respuesta es sencilla. La respuesta nos la da el mismo Evangelio. La tiene Dios, quien ha depositado su poder transformador en el Evangelio de la gracia. Es un poder que no nos ha sido dado, que no se le ha dado a la iglesia para que tengamos prestigio, para que hagamos marketing, para que nosotros nos vendamos. Es un poder dirigido a salvar. Dice allí, es poder de Dios para salvación. Salvación. Etimológicamente la palabra salvación viene del griego soteria, la palabra soteria. Y la palabra salvar o el verbo salvar viene de soteria y es la palabra sosei. En griego clásico, soteria significa, o salvación significa liberación o preservación de una tribulación. Por ejemplo, el hombre que regresa a su casa sano y salvo después que salió de una guerra. También puede significar seguridad contra el peligro. También puede significar, y es el significado más común, salud corporal o bienestar. Eso es lo que significa la palabra soteria. Soteria es el anhelo de Dios y es el propósito de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento
no había un Dios airado. Nosotros no vemos allí un Dios airado. Jesús no está promoviendo un Dios airado. Él está promoviendo a un Dios que ignora la venganza y más bien lo que está es buscando al hombre. Dios ha escogido a los hombres desde el principio para la salvación, como dice en 2 Tesalonicenses 2:13, que dice allí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, porque de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Dios es el que promueve la salvación. El anhelo de Dios es salvar a la humanidad. Ha escogido a los hombres, busca a los hombres, quiere que los hombres vengan ante su presencia y sean salvos. Y eso lo dice en 1 de Timoteo 2:4, cuando él dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento del evangelio. Dios es el artífice y es el promotor de la soteria. Jesús también es el núcleo de la soteria que Dios obra. En ningún otro hay salvación, dice en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el precursor de la soteria. Según Hebreos 2:10, allí dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo tanto, no es un poder para usarnos para nuestros propios fines, para mercadearnos nosotros, para lucrarnos como quería hacer Simón el mago allá en Hechos capítulo 8 versículos 9 al 13. Tampoco es un poder para darnos prestigio, para darnos privilegio, para darnos reconocimiento ni gloria. En el mundo, el poder es utilizado para destruir, el poder es utilizado para someter a otros, pero la iglesia, poseedora del evangelio, que es el poder de Dios, utiliza ese poder para salvar y librar a la humanidad de la destrucción moral y pecaminosa presente y futura. Además de esto, este poder es accesible al que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que la soteria o la salvación implica fe. La palabra creer allí es pisteuo, que viene de pistis, que es la palabra fe. Pistis es fe y pisteuo es creer. La palabra pisteuo significa tener fe, dar crédito, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer. Como dice en Efesios 2:8. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Además implica aceptar a Dios a través de su palabra y confiar sobre la base de su gracia y su favor. Además implica creencia a todo el que cree, a todo el que tiene una convicción de las promesas que Jesús da. Una convicción de sus verdades, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, no una verdad, soy la verdad y la vida. El Señor desea ratificar la universalidad del evangelio, y esa es la aplicación importante acá. Él desea que nosotros entendamos que se ofrece sin excepción ni distinción. No hay aquí distinción para ciertos grupos, no hay gente privilegiada, no es exclusivo para ciertas culturas, para ciertos trasfondos religiosos, para ciertas etnias o ciertas naciones. El evangelio es para todo hombre, mujer, bárbaro, escita, intelectual, indocto, para el ego, para el culto, para todos es el evangelio. Para los esclavos, para los libres, para las mujeres, para los hombres, para los niños, para todo. Es universal. Hermanos, el mensaje del evangelio es el dunamis de Dios para la humanidad y es el único medio dispuesto por Dios para transformarla. Entonces acabamos de ver las primeras dos características. En primer lugar, que es el dunamis de Dios porque otorga dignidad y otorga satisfacción. Y en segundo lugar, porque es la condensación, es la concentración del poder de Dios. El evangelio concentra el poder liberador, transformador y creativo de Dios. Pero la tercera característica es que muestra el propósito universal y eterno de Dios. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La palabra justicia es dikaiosuni. Dikaiosuni, que significa integridad y forma correcta de pensar, actuar y sentir. Eso está bien, pero teológicamente la palabra justicia la vemos nosotros en Romanos 5:17, donde dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia. Aquí se nos está diciendo
claramente Pablo en Romanos 5:17 que la justicia es un don. Nosotros encontramos en el diccionario Vine el siguiente concepto de lo que es justicia. Dice Pablo, en la mayoría de las veces lo usa para denotar el don de la gracia de Dios a los hombres, por el cual todos quienes creen en Cristo son introducidos a la correcta y perfecta relación con Dios. Esta justicia es inalcanzable a través de cualquier ley o por mérito propio del hombre o por cualquier otro medio que no sea la fe en Cristo. Quien confía en Cristo viene a ser justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí hubo un intercambio divino. Jesús tomó nuestro pecado y de él nosotros tomamos su justicia. Un intercambio divino. Esto es que el hombre en Cristo viene a hacer todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. El Evangelio, ya para finalizar, revela la justicia de Dios. Dice allí, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Con la llegada de Cristo terminó el tiempo de adivinar. Con la llegada de Cristo terminó el tiempo en que el hombre andaba a tientas tratando de formularse una teoría, una filosofía acerca de Dios. Jesús mismo dio a demostrar al Padre. Jesús mismo vino a mostrar el amor, la misericordia, el favor que el Padre tiene para el hombre pecador. Con su venida concluyó el tiempo de andar a tientas, de buscar en las tinieblas, y con su venida vino la certeza. El cristianismo no es un sinónimo de obsequiar a los hombres una serie de problemas, sino de darles un arsenal poderoso de convicciones, de verdades y de certidumbre para enfrentar los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si estás en Cristo, vas a poder vencer todas las pruebas que te van a venir. En el Evangelio se manifiesta, el Evangelio no manifiesta ni revela el pecado. Al Evangelio dice Pablo allí que viene a revelar la justicia de Dios. No a traer condenación, no a espetarle a la gente su pecado. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado. Pero el mensaje del Evangelio lo que viene es a dar la buena noticia de que es un tipo de justicia que en lugar de perseguir al pecador para condenarlo, lo que está es persiguiendo al pecador para salvarlo. A su nombre sea la gloria. Esa es la justicia que Jesús vino a demostrar. Y por eso Jesús dio tantas parábolas para demostrar que Dios es el que busca al hombre. Y habló de la oveja perdida, habló de la moneda perdida, habló acerca del hijo pródigo. Es Dios el que está buscando al hombre. Dios no está jugando a las escondidas. Es el hombre el que se esconde de Dios. Dios vino, incluso vino en persona, en la persona de Jesús, para traer entonces y manifestar su mensaje eterno y manifestar su poder a través de ese mensaje para transformar y cambiar las vidas. A su nombre sea la gloria. Es una justicia que en lugar de perseguir al pecador para condenarlo, lo está persiguiendo es para salvarlo. En Juan 3, 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una justicia que no se detiene hasta que el juez puede declarar no culpable al acusado. Y una vez que lo declara inocente, lo sienta a su derecha como hacían los jueces antiguos cuando los acusados eran declarados inocentes. Y solamente por fe se alcanza la justicia divina. Dice allí por fe y para fe. Hay unas traducciones que dicen de fe en fe. Otras traducciones dicen por fe de principio a fin. Es decir, que desde que recibimos este mensaje poderoso y hasta que Cristo venga, nosotros los creyentes lo recibimos por fe para vivir y obtener nuestra herencia, la herencia que nos toca, esta salvación tremenda que aparece también en Efesios 1, 17 al 19, que dice que nosotros tenemos una herencia en los cielos, pero que hoy la podemos disfrutar. ¿Esa herencia en qué consiste? Consiste en liberación, consiste en perdón, en sanidad, en protección, en preservación, en provisión. Concluyo con esto. Hoy vivimos tiempos signados por el miedo. Hay una humanidad encerrada en sus casas por un virus. Y también es hora de que el más puro evangelio, el mensaje poderoso de Dios, penetre en el corazón de nuestra ciudad, penetre en el corazón de este país,
penetre en el corazón de este continente, que haga una explosión en cada una de las capitales, que toque universidades, fábricas, empresas, que el evangelio avance transformando vidas, derribando estructuras, que el evangelio continúe avanzando y ya deje de mostrar a un Cristo inoperante en los brazos de su madre falleciente, y que muestre no solamente al Cristo que murió, sino también al Cristo que resucitó, el Cristo que nos llena con su espíritu de resurrección, con su espíritu glorioso, y que también es Señor de vivos y de muertos. Por lo tanto, el evangelio es el mensaje que desata el poder de Dios a la humanidad, porque es un mensaje portentoso que otorga dignidad y satisfacción, que concentra el poder de Dios para transformar vidas y que muestra el propósito universal y eterno de Dios. A su nombre sea la gloria. Tengamos un momento de oración. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, porque ahora nosotros entendemos que el mensaje que hemos recibido, todo el esfuerzo que tú hiciste de haber venido en la persona de tu Hijo para mostrar tu amor, lo hemos recibido y lo hemos entendido. Gracias, Señor, porque por medio de este mensaje se manifiesta tu poder. Un poder que puede liberar, sanar, restaurar, transformar vidas. Un poder que puede hacer caer las piedras de todos aquellos que quieran arremeter en contra de este mensaje. Un poder que doblega el corazón y que muestra, porque muestra el amor que tú tienes por la humanidad. Gracias, Señor, porque este mensaje poderoso del evangelio es tu dunamis, es tu poder para demostrar, oh Dios, la justicia tuya que nos persigue, tu justicia que nos quiere declarar inocentes, tu justicia que nos quiere aceptar y nos quiere recibir y sentarnos a tu derecha. Gracias, Señor, por este favor no merecido y por tu gracia. A tu nombre sea la gloria. Fortalece a tu pueblo, trae fortaleza, trae edificación, que todos tus hijos que hayan recibido este mensaje puedan comprender y entender, oh Señor, que el evangelio es la respuesta, es Cristo mismo que habita en nosotros y nos trae luz para vencer las pruebas de este mundo. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre la honra y la alabanza. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.